Muchas bendiciones, un abrazo muy feliz y contento de poder volver a encontrarme contigo para continuar con esta serie especial en la cual juntos estamos redescubriendo grandes verdades a través del libro de Apocalipsis junto con el pastor Mayro Rondón y siendo inspirado por las reflexiones de esperanza del libro que tuve el honor de escribir junto al pastor Andrés Reyes, Conexión 360. De paso, la lección en el día de hoy estará interesante, súper buena. El pastor Reyes la estará exponiendo, hablando acerca de cómo podemos conectarnos o encontrar un propósito de vida. Así que después de orar, te animo para que disfrutes esta reflexión especial de nuestro libro Conexión 360. Familia, quiero animarte y desafiarte a tomar tu teléfono en este momento y compartir con algún amigo, alguna amiga, algún familiar, algún ser querido esta programación especial hoy 9 de la noche, ya a las 9:01 estamos felices y contentos y queremos pedirte por favor que compartas de modo que pueda bendecir a alguien hoy día viernes. Nuestras oraciones es que la gracia, que el amor del Dios Todopoderoso sea contigo, sea con los tuyos, que Dios te sostenga, que Dios provea para tus necesidades, que Dios atienda a tus condiciones físicas, mentales y espirituales y que provea para ti un lugar seguro en el reino de los cielos. Estos estudios que estamos llevando contigo y que estamos compartiendo contigo, para nosotros han sido de gran bendición y nos han ayudado en nuestra preparación para un futuro encuentro con el Señor Cristo Jesús. Y es nuestro gran anhelo que tú también recibas estas instrucciones y te sigas preparando para un día morar por la eternidad junto a nuestro amante Padre Celestial. Quiero también pedirte que sigas orando por la situación global, las guerras que se están viviendo, las personas inocentes que están sufriendo, de modo que Dios intervenga y de algún modo pueda haber un alto a la guerra y nuestro mundo pueda estabilizarse. Así es que lleven tus oraciones al mundo, las guerras, los gobiernos, las naciones y también, ¿por qué no?, orar por nuestros líderes locales, que el Señor Dios Todopoderoso obre en ellos y a través de ellos. Hoy quiero una vez más orar contigo y después de orar entonces disfrutar de la entrega de esta noche. Amante Padre Celestial, gracias por tu amor, por tus bendiciones. Una vez más, gracias por la vida. Dios, tú que eres excelso en majestad. En esta hora venimos ante ti para darte honra y alabanza, Señor. Alabarte porque nos ha dado el privilegio de apartar estas primeras horas para el día sábado para adorarte, para encontrarnos contigo. Provee este espacio para seguir creciendo espiritualmente y preparándonos para el reino de los cielos. Suplicamos en el nombre de Jesús, por favor, Dios, que atienda las necesidades de tus hijos, de cada amigo que está allí conectado. Abrázale fuerte, Señor, manifiéstate en su vida y permítele sentir tu presencia, Dios, para guiarle. En el día de mañana, prácticamente todas las iglesias adventistas están celebrando el Día Internacional de la Mujer y queremos pedirte, Dios, bendición para esas damas virtuosas quienes embellecen, pero que al mismo tiempo dan sentido a nuestra existencia. Bendícele, Padre Celestial, y ayuda a nuestras iglesias a seguir reconociendo el valor de estas grandes mujeres de Dios. Oramos, Padre, que la entrega de esta noche sea de gran bendición para cada amigo, para cada hermano, que pueda ayudarnos a seguir preparándonos para la eternidad, a fin de que un día podamos vivir en un mundo sin guerras, un mundo de paz, un mundo de amor y felicidad. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, vamos en este momento a disfrutar de la entrega de esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Es un privilegio llegar hasta tu hogar con Conexión 360, un programa para conectarte con Dios. Hoy, en el día 25, vamos a hablar del propósito de tu vida. Sabes, querido amigo, querida amiga, tu propósito no nace en las circunstancias, sino en el mismo corazón de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Lo que te mantiene de pie no es la ausencia de problemas, sino la claridad del propósito que Dios ha trazado para tu vida.
Cada día tiene sentido cuando tú comprendes para qué fuiste creado. Cuando tú comprendes el propósito de Dios, estás en el camino de Dios, tu día va a ser feliz. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ustedes esperan. Jeremías 29:11. Qué texto más poderoso. Vivir sin propósito claro es como tener la vida vacía y vulnerable a la desesperanza. Incluso alcanzar metas importantes puede resultar insatisfactorio si no responde a los anhelos profundos de Dios y lo que Él ha puesto en tu corazón. Cada persona fue creada con un propósito divino. Escucha eso. Tú fuiste creado con un propósito divino. Dios te hizo con un propósito divino. No somos fruto del azar ni del error, sino de un diseño intencional de Dios que nos formó con amor y cuidado. Somos su obra maestra, con sus manos, diseñados para vivir un plan especial. Él preparó ese plan desde la eternidad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes que anduviésemos en ellas, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Descubrir nuestro propósito no significa buscar dentro de nosotros mismos, sino levantar nuestra mirada hacia Él, porque solo Dios tiene la razón de nuestra existencia. Solamente su voz, su poder puede calmar el desánimo, puede traer el propósito que nosotros necesitamos. Debemos olvidarnos de las opiniones humanas y seguir el propósito de Dios. Él tiene la última palabra en tu vida. Él quiere poner comunión diaria en ti. La famosa escritora Elena G. de White dijo, el Señor tiene una tarea designada para cada uno de nosotros. No hay tal cosa como que un cristiano no tenga trabajo que hacer para Dios. Ministerio de Curación, página 145. Tú y yo tenemos algo que hacer. Tu propósito no se encuentra, se revela en la comunión con Dios. Y necesitamos explorar algunas preguntas importantes. ¿Estás viviendo de acuerdo al plan y propósito de Dios para ti? ¿Qué dones Dios ha puesto en tu vida para utilizarlo, para cumplir su propósito en esta tierra? ¿Cómo puedes utilizar tus talentos para impactar este mundo que te rodea? Entonces necesitas actuar, necesitas moverte. Dedica tiempo a orar, pidiendo claridad sobre el llamado especial que Dios tiene en tu vida. Escribe 3 áreas donde puedas servir con tus talentos a la iglesia, a la comunidad, a tus vecinos, a tus amigos. Busca mentores espirituales que te ayuden a identificar tu propósito. Recuerda que cumplir el propósito de Dios traerá éxito a tu vida. Yo quiero que oremos juntos en este momento. Esta oración es profunda. Señor, muéstrame el propósito por el cual me creaste. Ayúdame a caminar en tu plan, en ese plan que has trazado para mí. Que mis decisiones reflejen tu voluntad y que mi existencia te glorifique por siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Si has orado conmigo, que el Señor te bendiga. Y quiero invitarte para continuar esta gran jornada espiritual de crecimiento y transformación. Conexión 360. Te espero mañana con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga. Allá en Higüey, en la iglesia central de Higüey, quiero saludar a un niño que es un niño predicador, solo 12 años,
y sigue diariamente los 40 días, la conexión 360, el estudio del Apocalipsis. Me estuvo dando unos detalles allí que me evidenció que no solo le está prestando atención, está anotando todo también. Es un niño predicador que ya tiene buen tiempo en ese ministerio, es Willie Michel Jr., así que lo saludamos a él y a su familia que junto a un gran grupo de hermanos pues se mantienen conectándose también cada mañana. Hoy, por la gracia de Dios, continúan las actividades. Hoy en la tarde tendremos ordenación al Sagrado Ministerio en la Asociación Dominicana del Este en San Pedro de Macorís. Así que esta tarde seguimos la ruta en esa dirección y seguimos contando con las oraciones para cada actividad que realizamos y que el Señor tiene conforme a su propósito. Hoy, en la continuación de este maratón espiritual, donde ya vamos al día número 25, hoy estamos en el día número 25, por la gracia de Dios, vamos a estar estudiando un capítulo sumamente importante, uno de esos capítulos enigmáticos del libro del Apocalipsis, icónicos dentro de la profecía, como es el capítulo 13 del Apocalipsis. Y quiero recordar que ayer terminábamos estudiando del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, el versículo 18, el interesante versículo 18 que aparece en varias versiones, que otras versiones pues fusionan ese contenido, dejan en el versículo 17 el capítulo 12 y pasan a fusionar el contenido al inicio del capítulo 13. Las versiones que mencionamos ayer, que citamos, que contienen el versículo 18, donde dice que el dragón se detuvo a la orilla del mar, son la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente y la versión Dios habla hoy. Por lo menos esas tres mencionamos como ejemplo y destacamos la razón por la que el dragón se para en la playa, o sea, en la orilla del mar, para esperar los dos refuerzos que va a utilizar en el tiempo del fin para atacar al remanente, porque el mismo enemigo, por la experiencia que ya ha acumulado en la historia, sabe que por sí solo no puede vencer al pueblo de Dios y él se apertrecha de refuerzo pensando que de esta manera, con esa triple alianza, podrá vencer al pueblo de Dios. Esto crea un aspecto interesante en lo que tiene que ver con el conflicto de los siglos o el gran conflicto, como le llamamos también, que de paso ese gran conflicto descrito allí en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis es la cosmovisión bíblica. Todo se enmarca dentro del gran conflicto, todos los temas, todos los interrogantes, aquellas cosas que impactan nuestra mente, que desafían nuestra comprensión, la lógica, la razón. Para poder comprenderla tiene que ser en el marco del gran conflicto. Esa cosmovisión que es algo distintivo del adventismo y que constituye a la vez ese telón de fondo del gran conflicto, el trasfondo en lo que se despliega el drama de nuestro mundo, todo lo que tiene que ver con el universo, el tema del pecado, el sufrimiento, la muerte, el surgimiento y la caída de los imperios, la difusión del evangelio, los acontecimientos de los últimos días. Todo eso ocurre justamente en el marco del gran conflicto. Y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, somos parte de ese drama cósmico. Con frecuencia somos el escenario de esa lucha. Y lo bueno no es solo que un día todo esto terminará, sino también que terminará con la victoria total de Cristo, el Cordero que triunfa sobre las fuerzas del mal aquí en el libro del Apocalipsis y que está presente de manera continua en cada descripción, en cada serie, en cada tema, en cada visión. Y lo mejor de todo es que debido a lo completa de la obra de Cristo en la cruz, todos podemos participar de esa victoria. Por eso la Biblia de manera recurrente dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El lenguaje y la figura de la bestia que vamos a ver ahora al leer el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, ese lenguaje y la figura, el símbolo de la bestia, aparece desde el libro del Génesis, desde el libro del Génesis. Por eso
Vemos en Génesis 3 que dice que la serpiente era la más astuta de todas las bestias. Y el enemigo utiliza a esa bestia y al dragón, que es el diablo, esa bestia que es la más astuta, y finalmente la mujer, con esa triple alianza logran que el hombre desobedezca a Dios. Así que note cómo allí desde el principio está presente la manera como el enemigo utiliza una bestia como medio, como mediums para lograr sus fines y cómo mediante una triple alianza unido a la mujer puede lograr este efecto. En la profecía la mujer representa una iglesia. Pero vamos a ver también que en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de Moisés, cuando Moisés sube a recibir la ley escrita por el dedo de Dios, el pueblo se hace la imagen de una bestia y comienza a adorarla también, cosa que produce un desenlace allí terrible. Ya a lo largo de toda la Biblia, cuando llegamos al libro de Daniel, vamos a ver entonces cómo la bestia ya adquiere una connotación escatológica a través de lo que tiene que ver con esas series proféticas en el libro interesante de Daniel, que es un libro apocalíptico, junto con esta revelación conocida como el libro del Apocalipsis. Y este capítulo 13 del Apocalipsis amplía con muchos detalles lo que tiene que ver con la guerra del dragón contra la iglesia que se describió en el capítulo 12. Cada capítulo va como ampliando el tema del cual concluyó el capítulo anterior, pero sin dar muchos detalles. El capítulo 12 termina diciendo cómo vimos que el dragón, o sea, Satanás, estaba airado contra la mujer, contra el resto, el remanente de su descendencia en el tiempo del fin. Y ahora en el capítulo 13 vamos a encontrar esas dos bestias que vienen a reforzar al enemigo en su ataque contra el remanente. Estas dos bestias son símbolos de dos poderes que se van a aliar con el dragón en su lucha contra Dios y contra su verdad. Vamos a ver esos detalles. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leerlo desde el versículo 1, el capítulo 13. Y quiero destacar el hecho de que el contenido del que hablamos del versículo 18, presente en algunas versiones, está entonces en la introducción de otras versiones en el capítulo 13, versículo 1, como es el caso de la Nueva Versión Internacional. La misma Reina Valera contemporánea ya contiene de manera bien clara la alusión al dragón. En el versículo 1, algunas versiones omiten la mención del dragón y presentan como si Juan es el que está en la orilla del mar. Pero como dice la Reina Valera contemporánea, al igual que la Nueva Versión Internacional, el versículo 1 del capítulo 13 del Apocalipsis inicia diciendo, y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Y ya sabemos la razón. El dragón se detuvo a la orilla del mar. Y seguimos leyendo allí en el capítulo 13, versículo 1, donde Juan dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vamos a dejar la lectura hasta allí por el momento de este capítulo 13 para terminar con la mención del Cordero, del libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Varios detalles aquí llaman nuestra atención para ver ahora en detalle cada uno de esos elementos. El hecho de que esta bestia que sube del mar tenga 7 cabezas, la convierte en la bestia entre todas las demás bestias que representan naciones, porque en el capítulo 7 de Daniel vamos a ver 4 bestias, una que representa a Babilonia, otra al imperio medo-persa, la otra al imperio de Grecia, la otra a la Roma imperial, en fin. Pero ahora aquí vamos, incluso en el capítulo 13 hay 2 bestias, una del mar y otra de la tierra que vamos a encontrar más adelante, pero esta tiene una característica, representa a un poder que es tan similar al dragón en su forma de actuar, que entre todas adquiere el artículo definido, la bestia. Noten que hay varias bestias que representan naciones, imperios, poderes, sistemas, pero cuando se dice la bestia, ya sabemos de qué poder o a qué sistema está señalando, o a qué periodo de la historia está haciendo alusión cuando se dice la bestia. Y es que esta tiene 7 cabezas, lo mismo que el dragón que se describió en el capítulo 12 ayer del libro del Apocalipsis. 7 cabezas significa que es el poder, ese sistema que en su forma de actuar se identifica más con el enemigo, se parece más con el enemigo, al punto que quienes le sirven, quienes le siguen y quienes le adoran, dice el libro de Apocalipsis que adoran al dragón también. Al adorar a la bestia, adoran al dragón. Por eso, cuando en el tiempo de Moisés, el enemigo, utilizando allí de aquellas intenciones malsanas del pueblo y la debilidad del líder Aarón, logra que construyan la imagen de una bestia para adorarla, es porque detrás de la adoración a esa bestia lo estaban adorando a él, al dragón, en vez de adorar a Dios. Y esa es la razón por la que al adorar a la bestia se está adorando al dragón, que dio a esta bestia su poder, su trono y grande autoridad. Cuando usted descubre lo que representa ese poder y nota que ese poder no tiene ejército, que es un poder cuyo sistema real es limitado en cuanto al tamaño, que es un poder religioso, aunque con implicaciones políticas. Y usted se pregunta, ¿de dónde adquirió tanto poder para dominar incluso reyes durante la Edad Media y quitar y poner reyes, dominar todo el mundo antiguo? Definitivamente porque el dragón, el diablo, el príncipe de este mundo, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que lo que está detrás del telón de lo que vemos en el mundo político, en la historia, está justamente ese poder invisible que ha hecho actuar a esos sistemas que atacaron al pueblo de Dios y que se le dio autoridad en su primera fase de actuar 42 meses, que equivale a 1260 días. Al multiplicar 42 por los 30 días de cada mes en el calendario litúrgico judío, hebreo, que es dada esta profecía, que cada uno tiene 30 días, así que 42 por 30 da 1260 días, luego lo va a decir específicamente así la Biblia, ya lo dijo en el capítulo 12 de Apocalipsis, 1260 días que persigue al pueblo de Dios este sistema, equivalente a 1260 años en la profecía, que desde ya tenemos que destacar el hecho de que la Biblia juega con el lenguaje día a año, años, días, incluso desde el Génesis. Génesis en el capítulo 6, cuando se está en la antesala del juicio del diluvio para aquella generación, el Señor decreta en Génesis 6:3 y dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, es carnal. Así que serán sus días 120 años.
días, años. Serán sus días 120 años. Lo mismo vemos allí cuando llegamos al libro de los Salmos, en Salmo 90, cuando dice el salmista, bueno, aquí escribe específicamente Moisés. Moisés es el salmista del Salmo 90, cuando dice que enséñanos a contar nuestros días, pero él dice allí, los días de nuestra edad son 70 años. Día, años. Los días de nuestra edad son 70 años. Lo mismo vamos a encontrar luego en Números y Ezequiel, Números 14, Ezequiel también el capítulo 4, donde dice, capítulo 6 también, donde dice día por año te lo he dado. Así que en la Biblia, el lenguaje día, años para especificar, para hablar de manera simbólica, es muy utilizado y esta no es la excepción porque estamos en el libro del Apocalipsis, estamos hablando de un contexto totalmente simbólico, totalmente figurado, donde está cargado de tanto contenido simbólico esta descripción del libro del Apocalipsis. Pero veamos ahora cómo este capítulo 13, que hemos leído del versículo 1 al versículo 8, presenta características. Y el Apocalipsis 13, este capítulo, contiene las características que identifican a ese poder que allí se caracteriza como una bestia. Repito, bestia no es utilizarlo solo contra este poder, contra este sistema que ahora vamos a ver las características en forma individual, como sacadas con pinzas, sino que ya se aplicó a Babilonia en su tiempo, a Medo-Persia, a Grecia, a Roma, más adelante a Estados Unidos, o sea, un poder, un sistema, una potencia se identifica como una bestia, sobre todo cuando ese sistema en algún momento atenta o enfrenta al pueblo de Dios. Así se identifica como una bestia que hemos visto que es un lenguaje utilizado desde el libro del Génesis. La primera característica que vemos, y está allí en el versículo 1 del capítulo 13, para identificar a este sistema de la bestia, este poder, dice que se levanta del mar. Es interesante que el mar describe muchedumbres, de acuerdo a lo que dice la misma Biblia, muchedumbres, pueblos, naciones. Está indicando que este sistema se levanta en el viejo mundo, en el tiempo que ocurre, el lugar más poblado del planeta Tierra, en lo que había sido el Imperio Romano, las naciones de Europa. En segundo lugar, este sistema, este poder que representa la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, es una mezcla de las cuatro bestias de Daniel 7. Una mezcla porque dice que tiene semejanza o apariencia de leopardo, pies de oso y habla como león. Está mencionando los nombres de las bestias que están en Daniel 7, pero lo está mencionando en retrospectiva, en el orden inverso en que aparecen en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel escribe desde Babilonia y el historicismo plantea que el profeta escribe describiendo lo que ocurre desde sus días hasta el clímax o desenlace final en la segunda venida. Por eso Daniel menciona primero el imperio en que llegó, el imperio de Babilonia, luego Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma religiosa, en fin. Pero ahora vamos a ver cómo Juan, que está viviendo en tiempos del Imperio Romano, menciona primero esa bestia espantosa, la que en sus días, a Roma, pero luego va a mencionar al leopardo, que representó a Grecia en el capítulo 7 de Daniel. Luego va a mencionar el oso, que representó a Medo-Persia. Y por último, al león, dice boca de león, habla como león. Está representada, menciona por último a Babilonia, diciendo, lo que ha ocurrido aquí lo estoy validando, se ha cumplido. Y lo que ocurrirá a partir de aquí pueden tener la confianza que se cumplirá también de manera precisa, de manera exacta. Así que el historicismo es respaldado, es certificado, tiene un sello bíblico completamente. No es el historicismo el método de interpretación del adventismo solamente, es el método de interpretación bíblico. En tercer lugar, otra característica de este sistema, de este poder que describe como la bestia en Apocalipsis 13, es que el dragón le da su poder
y autoridad. En el capítulo 12 vimos que el dragón que se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para matar al hijo tan pronto como naciese, fue el Imperio Romano a través de Herodes, que atentó contra Cristo tan pronto nació. Así que cuando dice que el dragón entonces le da el poder y la autoridad, está indicando que este sistema, este poder que va a ser conocido como la bestia, recibe el poder que había tenido el Imperio de Roma. Es el heredero de Roma imperial, es la Roma religiosa, que vamos a ver que claramente quien hereda ese sistema es el poder papal, es el sistema papal, valga la redundancia. Así que luego dice que recibe una herida mortal. Y ese sistema, ese poder recibió una herida mortal, como vamos a ver en breve. Esa herida mortal ocurrió en el año 1798, al final de los 1260 años, de los 42 meses proféticos, de manera exacta, precisa, como lo indicaba la profecía. Además, esa herida mortal dice que sería sanada. Ese sistema no quedó postrado totalmente o en forma indefinida, sino que desde que ocurre aquel acuerdo entre Benito Mussolini en 1929, en marzo de 1929, cuando ocurre este acuerdo, este concordato, pues esta unión de nuevo, donde se les regresan las tierras papales, lo que es el Vaticano, donde ahora asume de nuevo un poder político, pues comienza a cicatrizarse la herida de ese poder, como vamos a ver. Así que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la herida mortal sería sanada y eso es lo que ha estado ocurriendo. No se ha sanado completamente, de haberse sanado completamente, no estuviéramos hablando de este tema aquí. Estuviéramos como cuando los reformadores pues comenzaron su protesta, comenzó la reforma protestante, que tuvieron que huir, tuvieron que ocultarse, huyendo. Así que cuando ese sistema se sane completamente y quien le va a sanar esa herida por completo, quien le va a terminar de cicatrizar totalmente, es la segunda bestia, la que surge de la tierra, que la Biblia la identifica también y vamos a ver que es el protestantismo apóstata. Así que ese sistema es un fuerte poder político, además de ser un sistema religioso, es culpable de blasfemia, de acuerdo a lo que dicen los versículos 1, 5 y 6. Tres veces recalca que tiene nombre de blasfemia, que habla blasfemia, y vamos a ver lo que tiene que ver con esa característica también. Antes, quiero que noten el paralelismo extraordinario, además del que he mencionado, que hay entre el capítulo 7 de Daniel, donde se presentan las cuatro bestias a las que se hace alusión de manera integrada, unificada en Apocalipsis 13. O sea, un paralelismo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13 para ver cómo arrojan luz el uno al otro. En Daniel 7:8 dice que ese sistema tiene ojos como de hombre. En Apocalipsis 13:8 nos dirá que tiene número de hombre, un sistema basado en lo humano. Luego en Apocalipsis 13:5 nos dirá que tiene boca que habla blasfemias y arrogancias, pero ya en Daniel 7:8 nos ha dicho que ese sistema habla insolencias. En Daniel 7:26 dice que a ese sistema le será quitado el dominio y será destruido. En Apocalipsis 13:3 nos dice que recibe una herida mortal. En Daniel 7:21 dice que ese sistema, ese poder, hizo guerra contra los santos. Pues en Apocalipsis 13:7 dice lo mismo, hizo guerra contra los santos. La misma expresión, como un copy-paste hecho allí por Juan de lo que había dicho Daniel. En Daniel 7:25 declara que ese sistema hablaría palabras contra el Altísimo. Y en Apocalipsis 13:6 dice, blasfemó contra Dios. Daniel 7:25 indica que ese sistema oprimiría a los santos del Altísimo. Y en Apocalipsis 13:7 dice que hizo guerra contra los santos del Altísimo. Daniel 7:25 anticipó que ese sistema cambiaría los tiempos y la ley de Dios. Y ya en Apocalipsis 13:6 dice, blasfemó contra el tabernáculo, contra el santuario. ¿Y qué atacó del santuario allí? Todos los elementos del santuario.
pero el lugar donde se contiene el arca, donde se guarda la ley de Dios. También nos indicaba Daniel 7:25 que perseguiría durante 1260 años al pueblo de Dios de manera muy específica, tiempos y la mitad de un tiempo. Y luego Apocalipsis nos dice que le fue dada autoridad por 42 meses, el mismo periodo. Así que Apocalipsis menciona que este poder actuaría durante ese tiempo, 1260 años, un periodo que va desde el año 538. ¿Y por qué se toma como punto de partida ese año? Para hablar acerca de la supremacía de ese sistema papal que hereda el poder de Roma y que luego actúa en todas las formas que describe la Biblia. Porque en el año 538, específicamente en febrero de ese año, es cuando los ostrogodos, el último poder bárbaro que se encontraba allí en Roma y que se oponía a la supremacía del obispo de Roma, ese sistema de los ostrogodos fue expulsado de Roma justamente en febrero del año 538. A partir de ahí, por 1260 años, el papado, la iglesia medieval, la iglesia romana, persiguió a los creyentes, los que en Apocalipsis son llamados los santos, y la persecución finaliza en febrero, justamente, note, en el mismo mes, en febrero de 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado prisionero por orden de Napoleón Bonaparte, quien envió al mariscal francés Luis Alexandre Berthier en su política de expansión a tomar prisionero al Papa, al cual llevó al exilio, donde murió el año siguiente. Así que todo se cumplió de una manera matemáticamente exacta, matemáticamente exacta. Cuando habla acerca de blasfemias, tenemos que recordar que cuando un hombre, un sistema humano, pretende ser divino, pretende ser Dios, pretende ocupar el lugar de Dios, eso es una blasfemia. Y para dar una muestra basta un botón. En el Papa León XIII afirmó en una declaración que fue publicada en su encíclica promulgada el 20 de junio de 1894, él dijo, refiriéndose a ellos, los obispos de Roma, llamados papas o santos padres, que es un nombre blasfemo de paso, dice, nosotros tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Una blasfemia, solo por poner un ejemplo. Así que todo lo que se ha descrito en la profecía con relación a ese sistema se ha cumplido de manera exacta. ¿Por qué Dios describe por anticipado este sistema? Lo hace de manera simbólica para preservar la integridad de la escritura, para que el conocimiento pueda llegar al que tiene oídos para oír, para el que quiera hacer la voluntad de Dios. Porque el que en la etapa final, cuando ese sistema sana su herida totalmente, todo el que se vaya en pos de la bestia, su nombre no estará inscrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Note cómo la presencia del Cordero en este capítulo 13 nos indica la forma de vencer sobre la bestia. La bestia adquiere poder. Durante la Edad Media, durante esos 1260 años, se le dio poder para actuar, de atacar a los santos y vencerlo. Pero eso fue durante la Edad Media, no así en el tiempo del fin, donde ese poder se levantará también contra el pueblo de Dios, contra el remanente, como vamos a ver en el día de mañana, pero no logrará obtener esa victoria. Donde le fueron entregados para vencerlo los santos, donde se le dio esa oportunidad, fue durante la Edad Media. Atacar a los santos y vencerlos. Note que dice así mismo, pero no será así en la parte final, en su última etapa no será así. Vendrá el enemigo como río, dice el profeta Isaías, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y el pueblo de Dios, aquellos que se esforzarán, aquellos que se mantendrán de parte de la justicia, fieles al Cordero, que siguen al Cordero por donde quiera que va, vencerán por la sangre del Cordero a ese sistema. Que Dios pueda bendecirte en este día, al inicio de esta semana. Mañana podamos continuar con este estudio, reafirmando que la victoria sobre la bestia y sobre los poderes del mal es por medio de la sangre del Cordero. Dios te bendiga.
Muchas gracias, Pastor Rondón, por la exposición de la palabra de Dios. Alabado sea el Amén. Señor. Vamos a entrar a un momentito de preguntas y respuestas en este momento. La primera que quiero hacerle es cuál debiera ser la posición nuestra como adventistas del séptimo día frente al pueblo católico. Muy buena pregunta y para ello voy a recurrir a la inspiración, porque la inspiración nos tiene un consejo con relación a cuál debe ser nuestra actitud hacia a todo el mundo religioso, pero de manera muy particular, lo que tiene que ver con el catolicismo, debido al papel que jugó durante la Edad Media, todo lo que tiene que ver con el sistema de la iglesia romana. Es interesante cómo la inspiración nos dice en el libro Conflicto de los Siglos precisamente, cómo gran parte de los hijos e hijas de Dios todavía se encuentran dentro del mundo católico y dentro del mundo protestante. Gran parte de los hijos de Dios. Y es la razón por la que Jesús dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Y hasta en el último llamado, aún en el fuerte pregón, Dios estará llamando a los hijos que tienen Babilonia, diciendo en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Note que Dios no le llama a esa gente impío. No, el sistema es un sistema diabólico, lo sabemos. Pero las personas que ahí están, gran parte de ellas, están allí engañados. Están engañadas esas personas, la mayor parte de ellos, no todos. Y por eso Dios tiene un pueblo ahí dentro. Y por eso nos dice la mensajera del Señor que no nos corresponde a nosotros lanzar acusaciones contra el mundo religioso. Nosotros describimos la profecía, nosotros presentamos la verdad, en nuestra responsabilidad, es algo bíblico para que el que tiene oídos para oír oiga, para que las personas salgan. Es nuestro deber mostrarle la verdad, pero con amor, no con acusaciones, sino con amor. Así que la inspiración indica claramente, también en el manuscrito 14 de 1887, lo siguiente, dice ella, no debemos crear prejuicios en las mentes del catolicismo, en la mente de los católicos, en forma innecesaria, llevando a cabo una campaña contra ello. Por lo que el Señor me ha mostrado, dice la mensajera del Señor, sé que se salvará un gran número de entre los católicos. Interesante, muy interesante. En otro lado, ella dice también en la inspiración, dice también entre los católicos hay cristianos concienzudos que andan en la luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor. Son muchas las declaraciones. Usted puede buscar, por ejemplo, en la concordancia del don profético, usted puede buscar allí bajo el nombre católicos y usted va a encontrar todas las declaraciones interesantes que ella hace, que nos indica cómo debemos acercarnos con el método de Cristo, cómo nosotros podemos abordarle, porque el propósito del Señor es juntar a sus hijos, aquellos que lo están buscando de corazón, dentro del catolicismo, dentro del protestantismo, dentro de las religiones mundiales que aún algunos están en el mundo, en fin. Y el Espíritu de Dios no conoce límites para atraer personas. Así que hay muchos cristianos concienzudos aún en el mundo católico, como dice la mensajera del Señor, gente que Dios obrará en su favor al presentarle la verdad, gente que desde que descubran la verdad la van a aceptar. Pero cuando una persona rechaza la verdad y no ha sido presentada esa verdad en una forma que despierte convicción, esa persona no ha cerrado su gracia para con el Señor, porque a veces le ha sido presentada la verdad con acusaciones, en una forma que no ha sido con la Biblia, sino que alguien dice su concepto y dice tal cosa, pero sin hacer un estudio, sin ir paso a paso con las personas, sin acercarse como quien quiere hacerle un bien. Así que cuando una persona reciba la verdad en cualquier lugar que esté, y despierte el espíritu convicción, si la persona rechaza esa convicción, ahí sí estará cerrando con su oportunidad, pero mientras tanto, no podemos lanzar esas arrolladoras acusaciones. Cuando hablamos, hablamos del sistema, no de las personas, porque dentro de esas personas Dios tiene mucho pueblo, como nos dice la inspiración. Pastor Rondón, ah,
Yo hice mi año bíblico siendo un muchacho y cuando llegué a Apocalipsis 13:7 me impactó porque el niño entiende las cosas literal. Cuando Sí, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso me preocupó. ¿Cómo se le permite hacer guerra y vencerlos? Pero sí, después, volviéndolo a leer, cuando vi se le permitió, digo, espérate, pero él estaba subordinado. Se le exacto. permitió. De todas maneras, este es uno de los capítulos donde más se ve la acción del enemigo con todos sus confederados. Pregunta, ¿por qué se le permite? ¿Por qué se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos? ¿Por qué se le permite? Correcto, muy buena pregunta, Pastor Sedano. Por lo mismo que se le permitió en el libro de Job actuar contra Job, matar a sus hijos, destruir su propiedad, quitarle la salud, por el mismo hecho, el telón de fondo, el gran conflicto. Dios, en este gran conflicto entre el bien y el mal, por decirlo de alguna manera, se la ha jugado, porque Dios ha dado a sus criaturas libre albedrío, libertad para elegir. Un Dios todopoderoso, o sea, un Dios que todo lo puede, pero al mismo tiempo ha dado a su criatura libertad para elegir y Dios no interviene en esa libertad. Dentro de esa libertad, ese ángel, el más poderoso que había en el cielo de los ángeles, se rebela contra Dios usando mal esa libertad y ahora Dios tiene que lidiar con el mal para un día eliminarlo por completo, pero hay reglas de juego, hay reglas de combate. En el gran conflicto hay reglas de combate, hay cosas que cada bando tiene la oportunidad de realizar en ese conflicto, porque Dios mismo está siendo juzgado en la forma que trata con el mal. ¿Y por qué Dios a veces permite ciertas cosas dentro de este conflicto? Porque la criatura tiene libertad para actuar. Y cuando hablamos de la criatura no estamos hablando solo del ser humano, estamos hablando del mismo Lucifer, estamos hablando de sus ángeles y estamos hablando de que Dios puede sofocar inmediatamente con un solo pensamiento, con una sola orden, con una sola palabra todo, pero Dios quiere que cuando concluya el conflicto no quede la menor sombra de duda en ninguna de sus criaturas que Él venció, pero venció por amor. Así que hay una cuota de poder y acción que se le otorga al enemigo en este conflicto y en esta guerra. Y todo es para demostrar ante el universo, para que, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que ocurre en nuestra vida cuando somos perseguidos, cuando somos atacados, cuando se le permite vencernos temporalmente, como ocurrió con Job, como ocurrió en la Edad Media con el grupo de santos, todo tiene un propósito. Recordemos cuando Abraham, en pequeña escala lo podemos ver allí, cuando Abraham fue llamado virtualmente a sacrificar a su hijo. Como cuando llegó a la hora cero, porque era una prueba, solo era una prueba, Dios no demanda sacrificio humano, solo era una prueba. Levanta el cuchillo y en la hora cero el ángel le dice, detente, no le hagas nada al muchacho, porque ya conozco que temes a Jehová. Esa expresión del ángel era en representación de todos los ángeles, de las inteligencias celestiales, como diciendo, ya estamos convencidos. Hay cosas que se permiten, es para dar ese convencimiento a las inteligencias celestiales, porque el plan de salvación no incluye solo al ser humano. El plan de redención está enmarcado en el gran conflicto. El problema del pecado, la lucha entre el bien y el mal no comenzaron en la tierra, comenzaron en el cielo. Y esto tiene que resolverse de manera cósmica. Somos espectáculo al cosmos, al universo, a los hombres, a los ángeles. Todos están expectando, mirando lo que está ocurriendo. Y así como Abraham, cuando se detiene su mano en la hora cero de la prueba, los ángeles dicen, el ángel dice en representación de los ángeles, ya estamos convencidos. ¿Qué era lo que había pasado? Abraham en su vida había hecho cosas, como vimos ayer, era el padre de la fe, pero le faltó la fe justamente en lo que era su fortaleza, llegó a fallar también. Y entonces ellos no pueden, no conocen el corazón. Dios conoce el corazón, no los ángeles. Los ángeles son testigos de lo que están mirando. Por eso Jesús dice, por su fruto los conoceréis. Y aunque Dios conoce el corazón, nuestras acciones son las que revelan ante el universo quién tiene el dominio en nuestra vida, quién gana la victoria en ese conflicto en nuestra vida, donde somos el escenario del gran combate. Así que los ángeles escuchaban de Dios que Abraham era el padre de la fe, pero Abraham fallaba en la fe.
Y ahora entonces Dios le permite pasar por esa prueba para demostrar ante el universo que sí, que Él es fiel a toda prueba. Dios conoce el fin desde el principio, pero no lo conocen todas las inteligencias celestiales. Y por eso Dios a veces tiene que permitir. Hay reglas de combate en este conflicto entre el bien y el mal. Hay reglas de combate y vamos a ver a Dios incluso en los evangelios, vamos a ver a Jesús, que los demonios le hacen un pedido. No nos mandes aquí, mándanos allí, mándanos a los cerdos. Y Jesús le responde. Y dice, pero ¿y por qué Jesús les respondió lo que ellos querían? Porque en este conflicto entre el bien y el mal, cada uno tiene una cuota y hay reglas de combate que no las conocemos todas, pero la vemos que se revelan con frecuencia en ciertos episodios de este gran conflicto. Y por eso Dios le permitió durante la Edad Media ese sistema atacar a los santos y vencerlos. Pero vencerlos en el plano físico aquí, porque dice finalmente que ellos se le vencieron por medio de la sangre del Cordero. O sea, finalmente la victoria fue del pueblo de Dios, pero humanamente hablando se vio que el poder los venció, los persiguió, los mató, humanamente hablando, en ese contexto que lo está describiendo. Gracias. Terminamos con estas tres preguntitas que hay en el chat. La primera de ellas dice, Pastor Rondón, ¿puede decirme qué simboliza ese león que aparece en Apocalipsis 13:2 como boca Correcto. de león? Sí, note que dice que es la boca de león. O sea, no es que hay un león allí, sino que tiene la misma bestia que tiene pies de oso, que de parte esos pies de oso significa que su avance es lento, pero indetenible. El oso no lo vamos a ver como una gacela, como un ciervo corriendo a gran velocidad, sino que el paso del león es lento, pero al mismo tiempo es indetenible. Así es el avance del sistema papal. Así es el avance. Por eso notamos, algunos decían cuando Benito Mussolini llegó al concordato con Gaspari en 1929, dice, ya se sanó la herida. No, no se le ha sanado, se ha estado cicatrizando, pero casi 100 años, bueno, ya 100 años van a cumplirse dentro de 3 años de ese acuerdo. Sí, porque son pies de oso, o sea, sus pasos son lentos, pero son indetenibles. La boca de león habla acerca, ¿qué es el león? El rey de la selva. Entonces está hablando que cuando habla, habla como rey, o sea, que habla como quien manda. Esto está hablando de esa autoridad política y que redunda en el aspecto religioso también de ese sistema. Eso representa la mención del león allí, la boca de león que tiene ese sistema. Pies de oso, boca de león y apariencia de leopardo, muy vistoso. Como el leopardo, como la piel del leopardo, hablando de su vistosidad, de su pompa, en fin. Pastor Rondón, ¿qué significa que abrió su boca para blasfemar a Dios, blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que están habitando en el cielo? Sí, esa descripción es el atentado contra el santuario. Una vez más vemos que el Apocalipsis es el reloj del santuario. Durante la Edad Media atentó contra todo lo que era el santuario, contra los que moran en el cielo, porque al instituir un sistema sacerdotal en la tierra, quitó la mirada del sacerdocio celestial, que es al que la Biblia llama la atención. La Biblia llama la atención cuando dice en Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que traspasó los cielos y es ministro del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, al instituir un sistema sacerdotal aquí en la tierra, como lo tiene la iglesia romana, y no solo un sistema sacerdotal, incluyendo a un sumo sacerdote. O sea, está totalmente intentando ocupar el lugar del santuario celestial aquí en la tierra. El crear un sistema mediante el cual las personas van y le piden perdón a un ser humano mediante la confesión auricular que se hace al sacerdote, en la que él le dice, ego te absorbo o yo te perdono, y decirle que en ese momento sus pecados son perdonados. ¿Quién iría a Cristo si tiene aquí una persona que le va a decir que ya fue perdonado? O sea, está tentando contra los que moran en el cielo, está quitándole su posición, su lugar, está ocupando su lugar. Por eso cuando Pablo en Segunda Tesalonicenses capítulo 2 habla del hombre de pecado, que es el término con el que habla del anticristo, de la bestia, él dice que se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y de hecho la palabra anticristo no significa solo contra Cristo, sino en lugar de Cristo. En ese contexto es que describe que atenta contra el santuario y contra los que moran en el cielo.
¿Qué significó para usted como estudiante del Apocalipsis todo este revuelo causado en el retiro de la enseñanza de María como intercesora hace poco tiempo por la Iglesia Católica, que ocasionó una noticia en primera plana en la mayoría de diarios y noticias? Sí, muy importante esa pregunta. Déjeme decirle que el catolicismo no podemos nosotros de ninguna manera pensar que no sabe lo que está haciendo. O sea, no crean que es que se le escapó algo, que es que hay un grupo que está rebelde. No, 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 no. Ellos saben cómo manejar los medios y ellos han logrado su propósito al captar la atención y despertar el interés en un tema que es medular dentro del catolicismo. Decir que retiran una cosa cuando en la práctica se va a seguir en lo mismo, eso simplemente es llamar la atención del protestantismo, crear lazos de entendimiento, que es algo profético, pero no en la práctica no están abandonando nada. Nada, absolutamente nada. Acaba de pasar el 21 de enero aquí en Santo Domingo, donde sabemos que es un día donde un gran número de personas, miles de personas se desplazan a una práctica idolátrica en el este del país, donde hay un centro de adoración pues idolátrico a María. En la práctica eso no va a cambiar. El rosario no va a cambiar, que es la oración o el rezo principal en la liturgia católica. ¿Qué es el rosario? Es repetir 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 misterios, 5 meditaciones los misterios y 5 glorias. Eso no va a cambiar. Los grandes centros de adoración marianos que hay en el mundo, a Fátima, no, eso no va a cambiar. Así que esto de decir que retiran eso en la práctica, aunque nunca lo han tenido expresado como si fuera un dogma, pero en la práctica es la liturgia de ellos y el papel que le dan a María en la misma, en el mismo Ave María, como le llaman, ellos pues destacan un poder superior al de Cristo en ella, cuando le llaman Madre de Dios, porque ella fue madre de Jesucristo, hombre, no madre de Dios. Si fuera madre de Dios, fuera una diosa y superior a Dios, por ende, porque salió de ella. Si hubiera salido de ella, fue la vía y el canal mediante el cual Dios se encarnó. O sea, nació Jesús como hombre a través de ella, pero la divinidad de Jesús no depende de ella. Al llamarle Madre de Dios, eso define todo lo que es realmente el entendimiento del catolicismo con relación a ella. Así que todo este revuelo que se causó, eso fue intencional. Saben cómo jugar con los medios, captar la atención, despertar el interés. Y a ratito tenían a todo el mundo hablando de eso y llamando la atención a eso y muchos creando lazos de entendimiento. Y decía, bueno, ahora sí podemos hablar, algunas denominaciones, ahora sí podemos ya ponernos de acuerdo en esto. Así que eso simplemente es una cortina de humo. Eso simplemente es un agente distractor y para captar la atención y despertar el interés, porque Roma, como nos dice el conflicto de los siglos, Roma no cambia. La última pregunta acá dice, Pastor, ¿cómo puedo mantener mi nombre en el libro de la vida? Muy importante, muy importante. La palabra de Dios nos dice allí mismo en Apocalipsis, ya estudiamos en el contexto de las 7 iglesias, dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, dice el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no borraré su nombre del libro de la vida. Si quieres conservar tu nombre en el libro de la vida, donde un día fue inscrito, tienes que ser un vencedor y guardar las obras de Cristo hasta el fin. Ser un vencedor, mantenerte dependiendo de Cristo, mantenerte conectado en conexión 360, continuamente practicando estos ejercicios espirituales que son los que nos ayudan a tener los músculos espirituales fortalecidos para en el nombre de Cristo salir más que vencedores, recordando lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas, para derribar argumentos y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Pareciera que se firmó una supuesta ley, un concilio de Heritage acerca de la ley dominical. Y alguien pregunta acá qué usted pensaría respecto a esto. Que se firmó una ley de, repita esa parte. Se llama el Concilio Heritage
que han publicado reciente sobre la famosa ley dominical. Parece un voto que tomó el presidente Donald Trump, eh, y dentro de algún sector de la iglesia ya están haciendo cálculos acerca de que ya se está formando el nuevo orden mundial. Bien, pues gracias por la pregunta. Mire, uno de los elementos que el enemigo utiliza mucho para distraer la atención de la preparación espiritual son esas informaciones que a veces salen así como destellos y que de alguna manera hacen que las personas le den una connotación mayor a la que deben tener. Por eso hemos tenido en los últimos 50 años, desde que el ala derecha del protestantismo comenzó a pedir, a exigir que la mayoría moral, como también le llaman, necesita un día para la familia, y de eso vamos a hablar mañana, necesita el día de descanso, que hay que retornar a lo que fueron los principios de la nación norteamericana, donde ese primer día era tomado con mucha religiosidad, con mucha seriedad. Todas esas cosas que algunos grupos a veces promueven, que logran a veces publicarse, sobre todo ahora que vivimos en la era de la informática, porque alguien antes decía algo o escribía algo y se quedaba allí en el lugar donde estaba, pero ahora no, ahora cualquier cosa se retuitea, se reenvía, se comparte, se enlaza, y entonces ahora pues se hace de una connotación mayor. Y tenemos el gran desafío de en una época donde cualquier cosa adquiere connotación, nosotros mantenernos centrados en la verdad. Nosotros sabemos que para aplicarse una ley dominical en Estados Unidos o en Norteamérica, la Constitución debe sufrir cambio. La Constitución debe sufrir cambio. La Constitución norteamericana no es como en otros lugares del mundo, donde los gobernantes locales hacen y deshacen con eso como si fuera sencillamente un pedazo de papel, como lo catalogó un líder religioso latinoamericano hace unas cuantas décadas. Así que en Norteamérica la Constitución es algo más serio. No estamos diciendo que no se vaya a hacer porque se va a hacer en algún momento, es algo profético que se va a hacer, pero a no ser distraído muy fácilmente por cualquier comentario, por cualquier noticia que se publique aquí y allá. No, porque cuando la ley dominical se firme o se vaya a firmar, es algo que será de connotación universal, es algo que no será oculto. Recuerde que es la señal que Dios dará para la huida ve, de los que viven en grandes ciudades, es la señal. Si es una señal, no es algo oculto. Así como los cristianos estuvieron en Judea y en Jerusalén y estuvieron cumpliendo con su trabajo, predicando el evangelio, hasta que vieron la señal y no fueron distraídos por otra cosa, nosotros tampoco debemos ser distraídos. Concentrémonos en lo que tenemos que hacer, en dar a conocer el mensaje. Hay personas que se van inmediatamente con la mente a desconcentrar del trabajo que deben hacer ahora, de la misión que deben desempeñar con la gente que tienen en su entorno, entre familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, dándole a conocer la verdad. Se van a desesperar algunos, a tomar decisiones apresuradas, algunos hasta a provocar rupturas en su hogar, como ha pasado con muchos, porque uno de los dos se desesperó, alguien le calentó el oído. Y eso ha ocurrido de manera recurrente en los últimos 50 años. Tal vez la última erupción que tuvimos en ese sentido fue cuando vino la pandemia. O sea, siempre han habido personas que, como dice la mensajera del Señor, correrán sin que nadie los envíe a correr. Es importante que estemos atentos a la palabra, porque la profecía se va a cumplir en algún momento, y se va a cumplir es para que el pueblo de Dios salga victorioso, no para que tenga temor. Pero cuando se dé la señal, nosotros tenemos el plan de acción que nos da el Espíritu de Profecía, que nos da la Biblia. Y repito, eso no va a salir así como algo subyacente, como algo nebuloso que hay que interpretarlo. No, no es algo claro. Cuando se vaya a dictar la ley dominical, se va a dictar. El Congreso lo va a promulgar, va a pasar por todos los lugares que tenga que pasar. Y eso va a ocurrir no porque un grupito que quiera hacerlo, quiera empujarlo. No, 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 no. Hay cosas que van a llevar a esa detonación a nivel global porque se va a presentar la necesidad a nivel global, y por eso una gran mayoría del mundo lo va a aceptar, porque va a haber como una necesidad por la condición reinante, por lo que va a provocar, por el desenlace, por ese evento grande que va a detonar, que también lo vamos a ver en los próximos días en la profecía. Así que no distraerse, concentrarse en la palabra y en el deber presente,
Y cuando se cumpla la señal, cuando se vaya a dictar, no será algo nebuloso, que tendrá alguien que saldrá a interpretarlo, no, será algo claro y a las claras. Así que no nos dejemos distraer, es nuestro mensaje. Gloria al Señor. Gracias, gracias, pastor. Creo que Quizás el último día de la producción suya pudiera usted ayudarnos con un posible orden de esos eventos cronológicos ya al final para que las personas estén atentas y no se dejen confundir con nada de lo que suceda. Perfecto, así será, pastor, porque de hecho hay una cita del don profético donde dice la mensajera del Señor que los que estén en plena comunión con Dios, los que estén en plena comunión con Dios, Él les indicará el orden sucesivo de los eventos. Ese orden cronológico al que usted se refiere, y tenemos eso así de manera detallada, así que sí lo vamos a tratar ese último día. Gracias por la idea, así será en el nombre del Señor. en gloria al Señor. Despídanos en oración, pastor. Una vez más, gracias, gracias por bendecirnos, bendecir nuestra comunidad de estos hombres y mujeres que cada día buscan a Dios en oración. Amén. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de conectarnos un día más y gracias por la nueva semana. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu continúe dándonos discernimiento y que nos mantengamos atentos a la palabra, constantes en la oración, conectados continuamente con el cielo y que proclamemos esta verdad del Evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo empleará distractores, a algunos lo llevará al frío formalismo, a otros al fanatismo, tú mantendrás a tus fieles en el centro, puestos los ojos en Jesús, en el Cordero, el autor y consumador de nuestra fe. Danos un día de bendición y una semana de victoria, y que mañana nos conectemos nueva vez en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Alabado sea Dios, como cada día, cada noche hemos estado siendo bendecidos con los mensajes que presenta el pastor Mario Rondón. Hoy no ha sido la excepción y mañana estará mucho mejor al entrar el día 26 de esta serie especial Apocalipsis y Conexión 360, en la cual juntos estudiamos el libro Conexión 360 y el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo junto al pastor Mario Rondón. Te invitamos para que mañana estés con nosotros una vez más a las 9 de la noche e invite a algún amigo, a algún familiar, compártele el link y déjale saber que en este espacio estamos para bendecirles con el poder de la palabra del Dios Todopoderoso. Si aún no estás suscrito, suscríbete, que pueda recibir las notificaciones y estar en sintonía con nosotros. Un abrazo, amado en Cristo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Oro por ti una vez más. Eterno Dios, muchas gracias porque has sido bueno. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos esta noche. Gracias por bendecirnos. Gracias porque en ti podemos descansar seguro. Gracias, Dios, pues muy pronto tú vendrás en gloria y majestad y ya no habrá guerra, cesarán los dolores, cesarán las enfermedades. Viviremos felices por la eternidad. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor, por las grandes verdades del libro de Apocalipsis. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, hoy es el fin de la entrega de esta noche, pero mañana a las 9 nos volvemos a encontrar para continuar con esta serie especial. Conexión 360 y Apocalipsis capítulo por capítulo. Dios te bendiga, te veo mañana.